El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano. Le transmitimos por este canal 16 y canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco y por la página www.canalccali.com. Este programa lo llevamos a cabo por este canal para traer un mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, para traer un mensaje que el Señor nos coloca en nuestro corazón, porque es la única forma en que los pueblos y las naciones escuchen y se transformen y cambien, si es la voluntad del Señor. Nosotros como mensajeros, como evangelistas o como embajadores de la palabra de Dios, es lo que Él nos enseña, que la palabra de Dios debemos de llevarla a todas las naciones, crean o no crean. Por eso estamos en ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio. Salmo 104. Salmo 104. Dios cuida de su creación. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Amén. Entonces, miramos aquí que el Señor es el que se encarga verdaderamente de su creación, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello, por la ignorancia verdaderamente de la palabra de Dios, la cual sufre los pueblos y las naciones, que no han querido escuchar la palabra de Dios. Dios cuida su creación, dice el Salmo, y comienza diciéndonos que bendice alma mía al Señor. Señor Dios, mucho te has engrandecido. Él es el único que crece en nuestras vidas. Nosotros somos los que menguamos, nosotros somos los que somos desobediencia. Desde la antigüedad el pueblo israelita era de continuamente, estaba haciendo siempre lo malo, y el Señor tenía que mandar una vez tras otra líderes, hijos de Dios, para verdaderamente salvar la nación de las opresiones del pueblo enemigo, del pueblo que estaba siempre en contra de sus estatutos, como era el pueblo de Canaán, ¿sí? Donde predominaba el sexo, la desobediencia, la idolatría. De allá nos saca el Señor, porque el mismo Abraham también era idólatra, estaba metido también en el mundo, como estuvimos nosotros en un tiempo, y hoy estamos gozando de que el Señor nos miró con ojos de misericordia y nos rescató, porque estábamos también perdidos, muertos en delitos y pecados. Hoy nosotros, trayendo este mensaje que lo ha colocado el Señor siempre en nuestro corazón, cuando oramos por las personas, por nuestras familias, ¿sí? Por el pueblo,
porque es un mandato verdaderamente que Él nos coloca, que debemos de orar por las naciones, debemos orar por los reyes, por los príncipes, por los gobernantes, cada momento, para que sean iluminados sus sentidos y actúen verdaderamente con justicia del cielo, con justicia de Dios, que actúen verdaderamente en una forma en la que haya el equilibrio, que es el que se necesita para andar con la frente en alto, andar bajo los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas que Él nos prescribe hoy, porque la palabra de Dios es para todo tiempo. La misma palabra de Abraham, de Isaac, de José, de Moisés, es la misma palabra de hoy, porque toda la palabra es espiritual, y a eso tenemos que nosotros basarnos, que esa palabra nos toque a nosotros en lo profundo de nuestro corazón, para poder nosotros cambiar allí en el espíritu de la mente y llevar ese mensaje de esperanza, de fe, de amor, de transformación, de cambio, el que el Señor quiere para con sus hijos, porque nosotros estábamos también ahí perdidos, muertos en delitos y pecados. Dice, la misma palabra nos dice ahí en el 3 dice, el que anda sobre las alas del viento. La palabra de Dios se está cumpliendo en este momento. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios, cómo viajan las ondas para que llegue a un celular la llamada, a un teléfono o al computador lleguen las imágenes, todo es a través de ¿qué? De las ondas. Entonces la palabra de Dios se cumple allí. Él nos dio todo para que el hombre descubriera verdaderamente, y nosotros nos gozáramos, como estamos haciendo hoy, que está llegando la palabra a través de los vientos, de las emisoras, de la televisión, de la radio. Eso es poder de Dios, porque ya era creado todas esas ondas magnéticas que hay sobre la Tierra, en esa segunda o tercera dimensión que nosotros no vemos, porque estamos acostumbrados únicamente a saber lo material. Y así el mundo y las naciones se acostumbraron también a ver únicamente lo material. Y cuando vienen las grandes pruebas como las que está sufriendo hoy el mundo entero, el mundo verdaderamente, muchos ni se acuerdan que hay un Dios grande y poderoso a quien podemos nosotros clamarle para que toda esta muerte que estamos nosotros sintiendo en el mundo entero, ¿sí? Muchos en familiares la están sintiendo en su carne, para que esa palabra toque esos corazones y esos gobernantes verdaderamente clamen a Dios. Necesitamos nosotros, como embajadores o como hijos del Dios viviente, orar verdaderamente como lo ordena el Señor allá en el libro de Primera de Timoteo 2, ¿sí? Primera de Timoteo 2, en la cual el Señor nos dice que debemos de nosotros de orar por los que están, ¿dónde? Por los que están en eminencia, ¿sí? Porque es una orden que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Dios nos da una orden de que oremos los unos por los otros, para que nosotros de una forma o de otra contribuyamos a cumplir sus mandatos y sus ordenanzas, ¿sí? Porque Él quiere verdaderamente, es un pueblo que se humille delante del Señor y que verdaderamente crea que su palabra tiene poder para sanar, para transformar y para cambiar. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, dice el 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Si ve que es una orden que el Señor nos coloca a toda la humanidad, para los que tenemos oportunidad de habernos arrepentido, de estar buscando el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, podamos nosotros orar por los que están allí en eminencia. Es una exhortación que el Señor nos hace, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque de todos no es la fe. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros somos polvo. Él sabe que somos pecadores, que estamos verdaderamente en continua desobediencia. Por eso permite que pasen todas estas cosas negativas a nivel mundial, pero es con un propósito grande de que nosotros quizás verdaderamente lo volteen a mirar, le volteemos los ojos al Creador, doblemos la cerviz hacia arriba, hacia el cielo, para clamarle a Él. Es lo que quiere el Señor, para que Él tenga misericordia en estos tiempos tan difíciles. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar ese poder de Dios por encima de todas las cosas. Hay muchas necesidades, muchas aflicciones, muchas cosas que están viniendo a nuestra vida, pero el Señor dice que nosotros vemos solamente lo terrenal, nosotros solamente vemos la parte externa, la parte cosmos, la parte mundana, porque esa parte es la que quedó grabada en las tablas de nuestro corazón, dice el Señor. Hay algo que nos perturba, hay algo que nos molesta, hay algo en nuestra vida que no nos deja en paz, que nos angustia, que nos desespera, que nos oprime. Son malos días malos que buenos, dice el Señor. Hay muchas penalidades. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos apartado y alejado de Dios. Cuando el Señor, que vino en forma con cuerpo de debilidad, y le dijeron al Señor, Maestro bueno, le decían los fariseos y los escribas. El Señor, que tenía este cuerpo débil que tenemos todos nosotros, dijo el Señor, bueno, mi Padre que está en los cielos. Porque nosotros, el Señor tuvo que venir, fue a despertarnos de esta parte terrenal donde nosotros estamos cautivos, donde nosotros estamos con un estado caído, el cual no nos podemos levantar sin esa parte espiritual. Desde el principio el hombre buscó alejarse de Dios teniéndolo todo, todos los privilegios, que es estar en el Edén, en esta parte donde el Señor ha creado, que es esta parte de la tierra. Pero esta parte de la tierra no la podemos disfrutar si nosotros estamos alejados de nuestro Creador. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Nosotros no podemos sacar a Dios de nuestra alma y andar haciendo nuestra propia voluntad. Nosotros, dice el Señor, que nosotros quedamos sin esa parte de la orientación de la luz y entramos en tinieblas, porque llegó la muerte, que quiere decir que es la separación de Dios a nosotros. Desde el principio oímos la voz del enemigo y solamente el enemigo nos cambió la parte espiritual y nos la robó y nos dejó con la parte terrenal.
Y esa parte terrenal es la que el hombre ha tenido en su corazón. No puede el hombre buscar a Dios sin esa parte espiritual. Y no lo puede buscar hasta que no llega a esa luz y te despierta del polvo de la tierra que tuvo que venir, que es el Señor Jesucristo. Porque el Señor vino en forma de pecado a crucificar esa parte que nos alejaba del Señor y nos tenía en un estado lamentable, donde nosotros éramos cojos espirituales. Me levanto y vuelvo y caigo. Son malos días malos que buenos, porque nosotros nos habíamos alejado del Señor y entramos nosotros en un estado que solamente podíamos actuar en la parte espiritual, en la parte terrenal y no en la parte espiritual. Entonces nosotros éramos eunucos. Fue cortado el árbol de la vida y entramos a otro estado de muerte. El árbol de la vida lo rechazamos y nosotros no podemos levantarnos sin ese poder de Cristo que ha venido al mundo, que vino en forma de debilidad, siendo rico se hizo pobre, y dice la palabra de Dios que se anunciaba desde el principio que iba a vestirnos de nuevo. Desde Génesis, después de que entró la desobediencia al hombre en Génesis 3, dijo que nos iba a vestir y que de piel de cordero. Ya se anunciaba que tenía que venir ya Cristo a matar esa parte débil que nosotros nos alimentaba, que era la parte terrenal, y vino a darnos la salvación tan grande para volver otra vez a estar conectados a Dios y ya no ser cuerpo y alma, sino estar integrados con nuestra parte espiritual y ya no estar nosotros estériles, sin nada de la palabra de Dios. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios, que es el agua viva. Y nosotros, sin el agua que es la vida, que es el Señor, nosotros no podemos verdaderamente levantarnos, porque nosotros nos falta el agua, que es la palabra de Dios, porque nosotros somos tierra seca, dice el Señor. Y la tierra no puede subsistir sin el agua, dice el apóstol en el Evangelio de Pedro, Evangelio en el capítulo 3. La tierra no puede subsistir sin el agua. Por lo tanto, nosotros éramos estériles y nosotros no teníamos nada del Señor. No nos sale una oración al Señor, no nos sale una alabanza, no nos llena nada espiritual, sino que solamente buscamos en lo terrenal. Y lo terrenal nunca te va a salvar, porque tú eres un ser que viene con la parte de imagen y semejanza de Dios, que está perdida y entenebrecida en nosotros, porque está en tinieblas. Y nosotros en tinieblas, nuestra casa, que es el templo de Dios, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Vosotros sois templo de Dios, 1 Corintios 6, el cual no es de vosotros, sino de Dios. Estaba en un estado completamente enemigo de Dios, porque solamente andábamos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso llega tanto mal y tanta cosa que siempre ha venido al hombre, porque el hombre no quiere venir al Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Zacarías. Zacarías 13 habla del Señor 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, ya Dios no cambia, es el mismo de hoy y siempre. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. O sea, esa misericordia de Dios viene a través de esa agua viva que es la palabra de Dios, porque nosotros estábamos secos, nosotros éramos estériles, eunucos, fuimos cortados del árbol de la vida, y por lo tanto el Señor es el único que nos puede volver a injertar y volver otra vez en amistad a Dios y estar otra vez completos, para que en nosotros no haya tristezas, no haya desesperación, angustia, no haya penalidades. Nosotros tenemos que volver otra vez a tener esa comunión con el Señor. Dice que en aquel tiempo era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Y ese manantial abierto es la misericordia de Dios que tiene con cada uno de nosotros cuando venimos a las aguas, cuando venimos a la palabra de Dios. Nunca, dice el Señor, se le presentó a la mujer samaritana: no tendrás sed ni hambre,
porque la parte terrenal de nosotros es una parte que nos llevaba a estar en enemistad con Dios, y por lo tanto no podíamos nosotros tener al Señor. Por lo tanto nosotros tenemos que volver otra vez a recibir otra vez esa comunión con el Señor. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Entonces el Señor es el que hace la obra en nuestra vida, porque nosotros somos esa parte débil, somos tierra, pero nosotros no teníamos la verdadera espiritualidad ni la palabra del Señor. Nosotros andábamos con fijaciones y nuestra parte terrenal solamente de día eran cosas de ídolos. El ídolo que nosotros tenemos en nuestro corazón, pues son fijaciones que tenemos, y de ahí nosotros no podemos salir, porque nosotros estamos solamente actuando con nuestra parte terrenal, y la parte espiritual no está en nosotros, y por lo tanto esos ídolos nos van a hacer sufrir a nosotros, porque nosotros solamente nos centramos en lo que vemos, en los sentidos externos. Tenemos el ídolo del alcohol, del sexo, de la droga. Son fijaciones y son terrenales, son bajas, del robo, de la inmundicia. Todas esas cosas solamente nos puede lavar la palabra de Dios, que vino y lavó esa marca del pecado que nosotros adquirimos desde los tiempos antiguos, desde el principio, y lavó nuestra conciencia, porque dice que el pecado de Judá está con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de tu corazón. Está en nuestro corazón marcado esa parte baja terrenal, donde el Señor dice que nosotros nos tenemos que levantar del polvo de la tierra. Esa fijación que nosotros tenemos nos hace mucho daño, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Son malos días malos que buenos, debido a que nosotros nos desconectamos de esa parte del Señor, y por lo tanto vamos a tener sufrimientos y padecimientos en nuestra vida por estar teniendo fijaciones terrenales, que son los deseos engañosos que batallan contra nuestra alma, contra nuestra mente. Nos puede más lo terrenal que lo espiritual, porque estamos débiles, dice el Señor. Somos débiles criaturas, y solamente nosotros tenemos fijaciones en cosas de ídolos, en cosas que nos molestan, nos perturban, y solamente en nuestro corazón dice que las aves del cielo tienen guaridas. Las aves del cielo son esas fuerzas malignas de las tinieblas y de la oscuridad, que vienen a entenebrecer la luz que nosotros tenemos, y nos vuelven monofásico, una sola fase. No vemos sino lo terrenal y lo material, pero estamos desconectados a lo espiritual, y Dios quiere activar esa parte, porque tiene misericordia, porque es el único que lava nuestras inmundicias y nos purifica. Sin el Señor no podemos nosotros purificarnos y limpiarnos, porque Él fue purificado 7 veces en horno de tierra, dice el Salmo 12. O sea, el Señor tuvo que ser probado por fuego para darnos a nosotros después el Espíritu Santo, y crucificó el pecado en la cruz y nos redimió de toda esa maldición. Y nosotros por lo tanto el Señor dice que no debe morar el pecado en nuestro cuerpo mortal. No debemos practicarlo, porque el Señor ya hizo esa obra redentora y ya nos puso la parte de Él, que es su Santo Espíritu, para que podamos despertarnos del polvo de la tierra y poder mirarlo a Él y poner los ojos en el Señor. Si pues has resucitado en Cristo, poné la mira en las cosas de arriba, más que en lo de la tierra. En la tierra nosotros con el Señor tenemos salida a todas nuestras angustias y dificultades, necesidades y aflicciones, porque la palabra de Dios es la que es el consejo de Dios, ya que está por encima de todas las cosas. Dice el Salmo 138, la palabra del Señor está por encima de todas las cosas, pero nosotros nos equivocamos poniendo nuestra confianza en las cosas terrenales y en las cosas bajas, y confiando más en lo material que en lo espiritual, y por lo tanto nosotros nunca vamos a tener una respuesta, porque nosotros rechazamos el consejo de Dios que nos ha dejado el Señor, que es el manual de vida y la bitácora y el GPS, para que nosotros podamos avanzar con esa luz a todo lo que nosotros emprendamos en esta vida, porque Dios es un Dios totalmente grande en misericordia. Entonces Él sabe que vamos a tener obstáculos y dificultades, y nosotros no podemos avanzar sin la luz. Y la luz es Cristo, que vino a darnos esa agua de vida,
que vino a darnos la palabra del Señor para que nosotros nos despertáramos y nos laváramos con agua pura y nuestras cosas que nosotros a través de nuestra vieja pasada manera de vivir, nosotros estábamos en contra y en oposición al Señor y no hacíamos su voluntad, y por lo tanto no nos viene nada bueno, porque nosotros nos gana más el mal que el bien. Por eso nosotros tenemos que volver otra vez al bien, que es Cristo, que es la vida. Nosotros no podemos actuar en dos pensamientos, dice la palabra del Señor, teniendo en nuestro corazón el bien y el mal. El mal es mal y el bien es bien. Nosotros no podemos andar en dos pensamientos. Con los pensamientos de Dios nosotros podemos cancelar y rechazar el mal, pero nosotros tenemos que tener ese Cristo vivificado en nosotros, que es a través de la palabra de Dios que el Señor nos va limpiando y lavando nuestra conciencia, porque estábamos muertos, éramos inconscientes. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Éramos delincuentes, éramos enemigos de Dios, y por lo tanto nos alimentábamos solamente de lo malo. Y nosotros, sin el Espíritu, con nuestra alma entenebrecida en tinieblas, solamente nosotros no podíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y a lo malo le decíamos bueno. Le decimos bueno al robo, a la destrucción, al odio, a las venganzas, a las envidias, a todos estos deseos engañosos que nos apartaban a esa parte espiritual, porque había una fuerza poderosa terrenal que nos atrapaba a no nosotros fortalecernos y alimentarnos con el Señor, que es la palabra de Dios, que está por encima de todas estas cosas que son vanas, terrenales y pasajeras. Entonces el Señor aquí mismo en Zacarías 13, en el capítulo 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día. Otra vez nos vuelve a decir y nos habla del día. Ese día es Cristo. Ese día es Cristo que vino la luz a este mundo. ¿Ya? El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, dice Isaías capítulo 9. El pueblo que estaba en tinieblas, nosotros estábamos en tinieblas, nosotros nacimos en pecado, nosotros, dice el Señor, que estábamos perdidos, y tuvo que venir esa luz, esa bitácora, a volvernos a conectar otra vez al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. En aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Esas aguas vivas es la palabra del Señor, que nos sacó de ese estado de muerte y ese estado de malignidad, de maldad, donde nosotros habitábamos y nosotros no podíamos sacudirnos de la maldad. Y entonces el Señor vino a nosotros, a cada uno de nosotros viene un día, se le abre la puerta del corazón al Señor y comienza a reinar esa luz en tu vida. Y es más la luz, dice el Señor, que las tinieblas. Pero nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea, la misericordia de ese Rey que es el Señor sobre toda la tierra. Dice: en aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos que ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros tenemos que llegar a Él para nosotros recibir todas las bendiciones de Padre, Dios y Cristo. Por fe, por creer en el Señor, vamos a recibir todas las bendiciones del Padre, Dios y Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacudirnos, dice el Señor, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, porque estas aflicciones que están sucediendo y pasando nos deprimen y nos angustian y nos afligen, y nosotros no tenemos una salida. Pero el Señor dice que si nosotros tenemos la luz, en aquel día que tú le abras las puertas de tu corazón, porque la misericordia del Señor es de día y en todo momento y de noche, todo el tiempo la misericordia está extendida para el que venga a Él, no lo echa fuera. Y esa misericordia es para su creación, para que seamos hijos de Dios y hagamos su santa voluntad, porque la palabra de Dios es la comunión que vamos a tener con el Señor, y nos vamos a llenar de la luz y vamos a hacer su voluntad y a ser dirigidos por Él, para que el Señor verdaderamente obre en nuestro corazón.
Dice la palabra de Dios en Isaías 52, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que sacudir del polvo de la tierra, de esas fijaciones que nosotros tenemos, donde somos monofásicos. Tenemos una fijación y nos da tortícolis. No, tenemos un yugo que no nos deja ver hacia la parte espiritual, hacia el Dios hacedor y creador de todas las cosas, del mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en las cosas hechas, pero nosotros, ese poder y esa deidad, solamente nos contentamos con lo que vemos, pero la parte espiritual de nosotros, dice el Señor que nosotros nos tenemos que despertar de esa fijación terrenal y nosotros seamos polifuncionales, no monofásicos, actuar por un solo lado, dice el Señor. Nosotros tenemos que despertarnos y volver otra vez a adquirir esa parte del poder de la parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que despertarnos, porque el Señor ya vino con ese poder a sacarnos de las tinieblas a la luz. Vístete de ropa hermosa, le dice al pueblo de Dios, al que oye, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y te despierta. ¿Te despierta qué? Tu alma, tu hombre interior, tu espíritu, tu conciencia, lo más profundo de tu corazón es despierto y vuelve en sí, dice el Señor, oh Jerusalén, pueblo mío, ciudad santa. Entonces nosotros no podemos santificarnos y no podemos limpiarnos sino con ese poder de la sangre de Cristo que nos limpió de obras de muerte que estaban en nuestro corazón clavadas y ahí no podíamos salir, ¿ya? Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. El Señor ya nos ha sacado esa parte de incircuncisión, nos ha despertado nuestra alma, nuestro espíritu, ya no estamos escasos, ya el Señor éramos secos, éramos eunucos, ya el Señor volvió otra vez a darnos esa parte espiritual como pueblo de Dios y ya nosotros vamos a tener esa parte santificada del Señor y vamos a despertarnos para no, como el hijo pródigo, a llenarnos de las algarrobas de este mundo y la inmundicia. Ya no estamos inmundos. Sacúdete el polvo, vuelve a decir, solamente no eres tierra, solamente no eres parte terrenal, tienes una parte espiritual, porque si el animal conoce a su Señor, ya que no tiene esa parte espiritual, sino que es cuerpo y alma, el animalito, y él se defiende por instintos, ¿tú cómo no vas a despertarte y conocer a tu Creador, ya que nos dice que no solamente somos tierra, sino que somos creación de Él y tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento al tener a Cristo en nuestro corazón? Salimos de las tinieblas a la luz. Ya, levántate y siéntate, reina sobre ti, pero tienes que levantarte, dice el Señor, y nosotros no podemos levantarnos sin el Señor, porque Él fue el que se levantó, es el primogénito de toda la creación y nos dio el ejemplo, que Él llevó el pecado y lo crucificó para que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, sino que reine el Señor en ti, con espíritu, alma y cuerpo, y ya vas a estar integrado y no desintegrado. Cautiva, hija de Sión. El Señor vino a hacernos libres y para sacudirnos del polvo de la tierra, porque nosotros éramos solamente clavados en la parte material y la parte espiritual habíamos perdido. Pero el Señor vino ya y hizo esa obra redentora a cada uno de nuestra vida. Dice que las aves del cielo tienen guaridas, el Hijo Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que cerrarle las puertas del corazón a nuestro Creador y a nuestro Hacedor si Él nos llama es para hacernos bien? No para que estemos lamentándonos en ruina, en tristeza, en desánimo, perdemos las fuerzas, porque la parte terrenal te atrapa y pierdes las fuerzas que Dios te la da en el alma y quedas solamente cautivo a cosas que te van a destruir y hacer mucho daño. Eres una bestia de carga, llena de pecados, porque no has querido
poner la mira en los ojos del Señor. Hoy el Señor dice que la palabra de Dios en el Salmo 138 está por encima de todas las cosas. Si nosotros nos sacudimos de estas cosas terrenales que son leves tribulaciones momentáneas y pasajeras, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros despertémonos de esa fijación que tenemos y volteemos a mirar al Señor en los tiempos de pandemia. Por favor, nosotros tenemos que buscar a nuestro Creador para que las aflicciones, las angustias, la tristeza, la desesperación, las necesidades, el hambre, la desnudez salgan de nuestra vida y podamos ser nosotros verdaderamente integrados y tener esa parte espiritual y llenar ese vacío que tenemos tan grande, porque esa marca nos está haciendo mucho daño, que es el COVID pecado. Amén. Gloria a Dios por la palabra de Dios que nos va exhortando cada día a que los pueblos verdaderamente deben de buscar, todos debemos de buscar el Señor, porque en la misma escritura nos dice el Señor, Isaías 30, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es lo que las naciones vemos hoy, es lo que hacen continuamente, consultando a toda creencia menos al poder de Dios, que es el que verdaderamente nos guía y nos orienta, como nos estaba diciendo el Señor a través del hermano. Las naciones deben de buscar, los pueblos deben de buscar verdaderamente al Creador, como hoy en día estamos viendo en Estados Unidos. Se está oyendo buenas noticias en medio de la desolación, en medio de la muerte. Está el pueblo volviendo a sus ancestros espirituales, que es lo que Dios quiere. Volvamos otra vez la cara al Señor, que nos habla siempre en el libro de Job 22-28. Vuelve hoy en amistad con Él. Es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, con cada pueblo, con cada uno de que esté en eminencia, como está haciendo los que están dirigiendo estas grandes potencias, que no están comenzando a dar ejemplo a las otras naciones, donde la palabra de Dios está llegando a través del Senado, a través del Consejo. Está la palabra de Dios una vez por semana. Los ministros, el primer dirigente de la CIA está también escuchando la palabra allá en el Capitolio de Washington. Allá en el Capitolio se está llevando la palabra de Dios, y es lo que ha entendido el presidente Donald Trump de los Estados Unidos como una potencia para dar ejemplo a las otras, que la palabra de Dios cunda verdaderamente, porque el pueblo verdaderamente estadounidense en sus principios era siempre temeroso de Dios, y por eso fue llevado verdaderamente hacia el éxito. Y hoy se había perdido todo esto porque gobiernos posteriores se alejaron, no consultaron, como dice aquí en Isaías, no consultaron verdaderamente al Dios vivo, sino que consultaron a Egipto, consultaron a otras naciones que estaban prosperando, pero todo era por la cuestión material. Todo lo llevó al capitalismo, y el mismo capitalismo no les sirvió. Hoy en día están viendo que tienen que volver a la creencia verdadera de un Dios vivo. Ay de los hijos, dice la palabra, que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Hoy el presidente de los Estados Unidos, como ejemplo, está colocando que el consejo se debe tomar es de la palabra de Dios, si se quiere ver verdaderamente un cambio en esa nación, porque ha sido vituperada, ha sido vapuleada por los pueblos orientales, ¿sí? Para que ellos vuelvan a tomar ese control que antes lo tenían, porque eran temerosos del Dios viviente, estaban pegados a ese árbol de la vida y habían dejado verdaderamente el camino que Dios quiere. Hoy estamos nosotros llevando esta palabra y llevando este mensaje de esperanza y de fe,
que a través de estas naciones que están en eminencia, están volviendo los ojos al Creador, clamándole a Él, porque es la única forma que nosotros podemos encontrar ese hálito de vida que el Señor quiere verdaderamente cada día, que nosotros crezcamos en el poder de su fuerza, que no busquemos en cosas mundanas, terrenales, donde verdaderamente nosotros estábamos allá también perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero hoy llega el Señor a tu hogar, llega a las naciones, llegan a los pueblos, a lo más recóndito, porque Él dice que Él va a escudriñar. El Señor está escudriñando con linterna. Dice la palabra de Dios en Sofonías 1:12, acontecerá en aquel día, oiga, en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, porque es un pueblo totalmente lleno de ¿qué? En tinieblas. El mundo está en tinieblas, así estábamos también nosotros. Y el Señor, ¿qué dice aquí? En aquel tiempo, o sea, este tiempo, que la palabra de ayer es la misma de hoy y de siempre. Escudriñaré a Jerusalén con linterna, escudriñaré a Cali, a Jamundí, a Estados Unidos, a España, a cualquier país, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los que no creen, los que no han querido voltear a mirar a un Creador grande y poderoso, que es el único que nos puede sacar de esta pandemia en la cual estamos nosotros sufriendo. Pero eso, más adelante el Señor nos va a mostrar que Él no la ha colocado. Es el mismo hombre, por su maldad y por su desafuero, en busca del dinero y en busca del éxito, que ha buscado verdaderamente cambiar y transformar el pensamiento del ser humano, como quieren siempre las naciones. Quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Así en el libro de Daniel el Señor nos da ese ejemplo cuando cogieron a Misael, a Daniel, a Ananías y a Abel Negro, y ese eunuco quería también cambiarles el nombre. Así es la humanidad, quiere cambiarnos verdaderamente nuestra creencia verdadera en un Dios vivo. Por eso el Señor dice que con linterna está escudriñando, porque como todo mundo está en tiniebla, hay que buscarlo con linterna, dice aquí. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Dios ni hará bien ni hará mal, ¿sí? Piensan que Dios no está viendo todos estos acontecimientos negativos por consecuencia de la maldad, por consecuencia del pecado, por consecuencia de la desobediencia, por consecuencia de la ignorancia, pueblo loco e ignorante, que no ha querido verdaderamente buscar de Dios, buscar quién es nuestro Creador. Eso es lo que nosotros vemos. Hay un castigo que se va viendo reflejado a través de estas manifestaciones negativas, de virus o de pandemia, como se llame, de enfermedades, de guerras que no son espirituales, sino que son guerras totalmente que el mismo hombre las busca para su provecho, no teniendo en cuenta al mismo Creador. Dice ahí en Isaías, hay de los que buscan en Egipto, hay de los que buscan en lo externo, un pueblo totalmente loco e ignorante. Mi pueblo, dice la palabra de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento, pero ese conocimiento quiere el Señor verdaderamente que llegue a tu hogar, que llegue a los gobiernos, ¿sí? A los que están en eminencia, para ver si en ese sentido paran bola los que están allí al pie, los que están rodeando verdaderamente, porque es la única forma que nosotros podemos entender y comprender que la palabra de Dios es real y es verdadera, y que Él la envía con un propósito, y es de cambiarnos el espíritu de la mente, que es donde está la maldad del hombre. Dios escudriña nuestros corazones. Él es el que escudriña la mente y sabe qué es lo que hay en cada ser, en cada cabeza. No hay sino engaño, destrucción, maldad. Es de continuamente el pensamiento del hombre, el mal. Por eso el Señor nos está diciendo hoy en su palabra que volvamos los ojos al Creador, que oremos verdaderamente por esos que están en eminencia, para que todas estas plagas y todas estas cosas negativas que estamos viendo en estos tiempos mengüen,
y veamos verdaderamente que el Señor quiere es lo mejor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Siempre el Señor quiere lo mejor. Nosotros somos los que somos desobedientes, somos los que somos engañadores, somos los que mentimos, somos los que hacemos de continuamente el mal. Pero Dios quiere siempre hacernos el bien. Entonces, pidámosle al Señor que verdaderamente nos vea con ojos de misericordia, ¿sí?, en este tiempo, para que todos procedamos al arrepentimiento, como está hoy sucediendo en estas potencias, donde ya muchos están mirando, porque en el mismo Brasil también, hace 8 o 15 días, todo un pueblo lo veíamos arrodillados en las calles, orándole al Altísimo, pidiendo para que cesara tanta muerte y pidiendo perdón por sus pecados, porque todos somos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad. Vamos nosotros a orar al Señor con poder para que el Señor tenga misericordia y llegue. Amén. Gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que la carne es débil, mas el Espíritu es el que da vida. Nuestra carne es muy débil, hermanos. Por eso nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en estas cosas negativas donde nos afligen. Dice la palabra de Dios en el Salmo 138 que estábamos hablando: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Nosotros tenemos que buscar ese poder del Señor por su misericordia que ha tenido en Cristo Jesús y porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todos estos problemas y todo esto que está pasando, nosotros tenemos salida si tenemos la luz. El Señor dice que no ha habido ninguna prueba que no sea humana, que fiel es Dios para darnos la salida. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo mismo de Juan de Bautista cuando le llegó los problemas y las dificultades? ¿Será que este es el que me va a salvar? Y empezó a dudar cuando tenemos los problemas y las dificultades. ¿Será que este es el que me va a sacar del problema y la dificultad? Empezamos a dudar del Señor cuando viene Euclidón, los problemas, los vientos y las tempestades. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Si nosotros no oímos los dichos de su boca, que es la palabra de Dios que nos está diciendo de Dios, ¿cómo lo vamos a alabar? ¿Cómo lo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a postrarnos delante de Él si nosotros estamos viendo los problemas, las dificultades y las cosas terrenales? Y no solamente de pan vive el hombre, de todo esto, lo que vemos que nos está pasando, qué voy a hacer, qué va a suceder, todo ese poco de dudas. No, madre, levántate, dice el Señor, dice la palabra de Dios, de entre los muertos y te alumbrará la luz, resucita, pone la mira a las cosas de arriba, dice el Señor. Entonces dice que te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Es la palabra de Dios que se está manifestando en todo lugar del mundo y está corriendo, y vemos como estos reyes que están en eminencia, dice el Señor aquí, todos los reyes de la tierra están otra vez volviendo a poner los ojos en el Señor, a poner los ojos en el Creador, porque nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios, pero está entenebrecida. Pero para eso vino Cristo Jesús, para limpiarnos y volver verdaderamente a tomar otra vez el dominio, el poder de las cosas, ser dirigentes, ser emprendedores, tener esa parte espiritual para poder avanzar, porque sin luz nada puedes hacer, sin mí nada puedes hacer, dice la palabra de Dios, porque estábamos caídos, pero Cristo vino a levantarnos del polvo de la tierra y a resucitarnos para que nosotros tuviéramos esa parte espiritual y pudiéramos dominar esta parte terrenal, que nosotros estábamos cautivos, estábamos nosotros esclavos, muertos, débiles en pecados y en delitos, pero el Señor ya hizo la obra en redentora. Solamente tienes que volver al Señor y con ese Cristo poderoso vas a vencer todo mal, porque el bien es el que vence el mal. Cuando Saúl era atormentado por desobediente, por esas fuerzas del mal, venía David y le oraba y le tocaba el arpa, que es la palabra de Dios poderosa, y se le iba la angustia, el tormento, la dificultad. Ven a la palabra de Dios, dice el Señor, cercano está el que te salva, está delante de ti la palabra del Señor, que es la que te fortalece, el verbo hecho carne en nosotros. Entonces vamos a tomar vida, y entonces vamos a salir de ese estado lamentable de desesperación, de angustia, de tristeza, porque queremos salir
con nuestras propias fuerzas. No podrás hacer nada. Eso está escrito en el Evangelio de San Juan 15. Sin mí nada podéis hacer, porque subes como polvo, como palma y bajas como coco. O sea, aunque te remontares como de las águilas, de allá te bajaré, porque lo estamos haciendo es en nuestra propia voluntad y nuestras propias fuerzas. Y nosotros, nuestra casa está sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús, para que cuando lleguen estas cosas que estamos viendo con nuestros propios ojos, de angustia, de muerte, de enfermedad, de cosas de temor, de miedo, de pánico, nosotros tengamos salida en nuestra casa, que es cada uno de nosotros, que es el templo de Dios. Nosotros tenemos tienda y nosotros tenemos unas cuerdas que no se deben aflojar, sino con el mazo de Dios, que es la palabra de Dios, y las estacas, que es la palabra de Dios, nosotros echar fuera todo miedo y todo temor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha mandado. Con Sofonías 3:9 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento. Padre Santo, Gracias. oh Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos estar, Señor, en este lugar, llevando, Señor, tu mensaje en tu santo nombre, porque tú la sabes toda, Señor. Toda la palabra es tuya y nosotros solamente somos, Señor, tus siervos y tus hijos. Hoy pedimos a ti que esa pureza de labios llegue, Señor, a los hogares, llegue, Señor, a las naciones, para que invoquen, Señor, tu santo nombre en común consentimiento, porque estando todos verdaderamente unánimes en un mismo espíritu, vendrán verdaderamente tiempos de refrigerio y de paz y de gozo y de alegría. Gracias te damos, oh Señor, por permitirnos estar en este lugar llevando tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.